Muchísimas gracias, muy buenas noches y empezamos este programa de análisis a la medida. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos y honrarnos así con su presencia para darle a conocer los temas relevantes de esta jornada. Iniciaremos hablando acerca de una situación, seguimiento también, Julio, de uno de los casos que ha sonado en esta semana. Por favor, Sandy, preséntanos este tema. Por supuesto, y es relacionado a los casos que enfrenta el exministro Alejandro Sinibaldi. La PGN hoy se pronunció e indicó que buscan recuperar los fondos defraudados al Estado. En ese sentido, además de la cuantificación que se pueda generar con relación al perjuicio puramente patrimonial o a la determinación de algún beneficio económico a consecuencia de los diversos actos ilícitos de los cuales podría ser imputado el señor Sinibaldi, obviamente el Estado tiene perjuicios graves con relación a falta de inversión, a la percepción que ante la misma sociedad guatemalteca se tiene por ese andamiaje de corrupción que se descubrió en su momento. Bueno, este es un tema por demás interesante. Recuérdese que desde que se entregó el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pues no ha dejado de ser noticia. Y vamos con el análisis. Veamos los siguientes datos que en pantalla van a aparecer para usted. A ver, Sandy, Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia, recordemos, el pasado 24 de agosto. 4 años después de tener el título de prófugo de la justicia guatemalteca. Ahora, se han ido conociendo algunos detalles importantes. No eran 5 las órdenes de captura o aprehensión. Suman ya 8 las órdenes de captura que pesaban en contra de él por distintos delitos. En al menos 5 casos vinculados, por ejemplo, al tema de la corrupción. Cooptación del Estado, Odebrecht, construcción y corrupción, la cooperacha y transurbano. Es decir, hay una serie de querellas penales en contra de Alejandro Sinibaldi que pues definitivamente hacen que su condición jurídica sea complicada. Hoy el Procurador General de la Nación lo que está diciendo y explicando es que se va a pedir también un resarcimiento económico de lo defraudado si es que se logra ya en la audiencia pública, en un juicio oral y público, comprobar esta situación con hechos fehacientes y con montos también que sean fehacientes para que se pueda resarcir al Estado guatemalteco. Un caso de los últimos que hemos visto, bueno, la condena del exalcalde de Chinautla, ¿no? Arnoldo Medrano, a quien, aparte de la sentencia en años de cárcel, se le impuso una sentencia de 60 millones de quetzales que debe resarcir al Estado guatemalteco. En este caso específicamente, Julio, con el tema de Alejandro Sinibaldi, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué tanta posibilidad hay de que la PGN pues logre su objetivo? Bueno, esto todavía lo veo incierto, Sandy. ¿Por qué? Precisamente por parte de lo que ayer estábamos nosotros analizando aquí. Mañana vamos a ver cuál va a ser la resolución de una de estas órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Porque mañana sí se va a celebrar audiencia de primera declaración. Y aquí entonces vamos a empezar a ver cuál va a ser el verdadero panorama jurídico de Alejandro Sinibaldi. ¿Por qué? Porque te recuerdas, anoche estábamos haciendo el análisis de la posibilidad inclusive que pudiera estar arreglando a través de su defensa técnica el hecho de convertirse para el Estado guatemalteco a través de un pacto con el Ministerio Público en un colaborador eficaz. Si esto pasare, entonces aquí es donde esto que estamos hablando el día de hoy y lo que ha pedido el Procurador General de la Nación, pues prácticamente dejaría de cumplirse. Y lo único que en todo caso se le quitaría como dinero o como propiedades a Alejandro Sinibaldi son estas propiedades que ya se le han extinguido hasta el momento. Efectivamente, Julio, pero sin embargo, esta situación pues va más pues para largo. ¿Por Bastante. qué? Porque finalmente hace unos momentos se conoce también que la audiencia de mañana se suspendió. Así es. Entonces al final esto se va atrasando y recordemos que una suspensión de audiencia no solamente es un día, puede ser semanas, meses. O meses. Efectivamente. Y ya que tú hablas, Julio, de los bienes que ya se le han quitado a Alejandro Sinibaldi, yo quisiera que tú nos pudieras ampliar esa información, claro. ¿te parece? Esto es muy importante porque sabemos todos que aquí aplica también una ley que es la de extinción de dominio. Y usted, con estos datos que tiene en pantalla, me va a acompañar, por favor, para hacer el análisis. Gracias, ahí estaban atrás de su servidor en pantalla. Varios inmuebles que pertenecieron a Alejandro Sinibaldi han sido extinguidos a favor del Estado guatemalteco. Por ejemplo, un inmueble ubicado en la 4ª Avenida y 41 Calle de la Zona 8, Sandy, donde funcionó la sede inicial del Partido Patriota. Desde diciembre del año pasado pertenece a la Procuraduría General de la Nación. A principios de año también le fueron extinguidas 2 fincas ubicadas en los municipios
municipios de Pueblo Nuevo, Viñas y en Barberenas, ambas del departamento de Santa Rosa. Y también han sido inmovilizadas, aún no extinguidas, a 2 propiedades ubicadas, una en la zona 10, 3 y otra en la zona 5, también en Santa Catarina, Pinula y por último una en Escuintla. Parece bastante, ¿no?, en cuanto a la extinción de dominio que se ha tenido o el proceso de extinción de dominio, pero también se corre el riesgo de que sea lo único que se extinga y que no haya un resarcimiento económico. Esto dependerá de lo que pase en las distintas querellas, pero por sobre todo va a depender de lo que, te repito, Sandy, una vez más, perdona que sea tan insistente en esto, puede ser el futuro legal de Alejandro Sinibaldi, que lo previsible, al menos en el ambiente jurídico, eso diría uno que pudiera ser lo más probable, el hecho de convertirse en un colaborador eficaz del Ministerio Público. Definitivamente, traería también diversos beneficios, pero también hay que ver entonces si puede cumplir con los requisitos también que se necesitan, que ya ayer tú nos explicabas, Julio. En el caso, por ejemplo, de las multas o lo que se indica para resarcir al Estado ante daños provocados, Julio, he visto que en ocasiones se mencionan millones de quetzales. ¿Es correcto, Sandy? Y te pregunto, ¿al final son simbólicos? Sí se tienen que cumplir, porque en ocasiones uno indica, bueno, ¿será que esta persona realmente va a pagar, por ejemplo, 100 millones de quetzales? Cantidades, por poner un ejemplo. Qué interesante lo que estás preguntando por una cuestión. El proceso penal en Guatemala funciona de la siguiente manera. Cuando una persona ya está firmemente sentenciada, recordemos que la sentencia solo puede ser en 2 vías, o es absolutoria y sales libre de toda culpa y toda pena, o es condenatoria. Si la sentencia ya es firme en el tema de que sea una sentencia condenatoria, a la vez trae una pena accesoria, es decir, una pena que la acompaña. ¿Cuál es la pena accesoria? Una pena que va a resarcir el daño causado, que siempre va a ser en tema y en materia económica. Entonces, en este caso, lo que dicta la ley penal es que si a ti te están persiguiendo, por ejemplo, por la defraudación de 250 millones de quetzales, la multa debe ser, o la reparación digna, equivalente al mismo monto de lo defraudado. Pero aquí en Guatemala, muchas veces ese precepto legal se ha roto. Y entonces, por ejemplo, recordamos algunos casos emblemáticos, como aquel de los 82 millones de quetzales, que por una multa de 10,000 quetzales, pues quedó saldada la cuestión. Entonces uno dice, hay una desproporción allí en cuanto a lo que se ha aplicado en tribunales. Pero parece ser que esa ya no es la tendencia, porque, tal y como te lo decía, recientemente, la semana pasada, cuando vamos a conocer la condena del exalcalde de Chinauta, Arnoldo Medrano, la multa fue impuesta por 60 millones de quetzales. Efectivamente, así que esta es la situación, lo ponemos en contexto. Es bueno conocer también un poco acerca de la materia legal, Julio, sí, para que de esa forma entonces, cuando se den ciertos fallos o se den a conocer ciertos resultados, nosotros conozcamos y ya tengamos entonces un antecedente en cuanto a las situaciones que se van registrando, y especialmente en casos como estos emblemáticos. Vamos a hacer una pausa en este momento, Julio, ¿te parece? Me parece bien, pero te digo algo, con lo que vamos a regresar. Los casos de corrupción siguen estando presentes, pero la Comisión Presidencial en contra de la corrupción ha presentado 4 denuncias. ¿Quieres saber contra quién o por qué? Bueno, ya lo veremos. Después de la pausa, ya volvemos. No cambie, por favor, solo recuerde algo. En este momento, en TN23, haciendo los análisis para usted, somos a la medida. Es importantísimo que usted continúe acá con nosotros, muy agradecidos, porque así creamos un poquito también esa interacción con ustedes para analizar los temas. Corrupción e impunidad, 2 de los grandes problemas estructurales del Estado guatemalteco. Y veamos unos datos que acá en pantalla nos va a poner nuestra producción. Así que, por favor, escuchen esto. Sandy, el presidente Alejandro Yamatei participó en esta jornada en la presentación del segundo informe trimestral de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. ¿Sorpresas? Siempre van a haber sorpresas en este tema. En el evento también participaron el comisionado contra la corrupción, Oscar Dávila, el ministro de Gobernación, Oliverio García, y el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado. Se afirmó que durante este segundo trimestre del 2020 se presentaron ya por parte de esta comisión 4 denuncias ante el Ministerio Público, obviamente por el tema de corrupción. Además, ya fue ejecutada una orden de captura con base a las pruebas recabadas dentro de la comisión. ¿Y hacia dónde iban dirigidas estas denuncias? A lo interno del Ministerio de Gobernación, a lo interno del Ministerio de Salud también. Y entonces esto habrá que esperar cuál va a ser el resultado de lo mismo. Pero la lucha
contra la corrupción empieza por los guatemaltecos y lo mejor es que empiece desde el mismo gobierno. Efectivamente, Julio, porque bien dicen que obviamente hay que limpiar la casa, ¿no? Así es. Y obviamente no se deben permitir actos que sean pues de dudosa procedencia, que sea al final poco transparente y que obviamente entonces recordemos, todos tienen la presunción, todos tenemos la presunción de inocencia, pero que obviamente se deben desarrollar los procedimientos correspondientes cuando haya dudas o algunas pruebas incluso que son fundamentales al momento de presentar una denuncia, Julio. Y precisamente me recuerdo en el momento en el que se creó esta comisión, se hablaba un poco de cómo iba a ser que el propio gobierno iba a denunciar a sus funcionarios. Bueno, aquí vemos una muestra y al final creo que es un buen mensaje, ¿no ves? Yo creo que esto es un buen mensaje, Sandy. Ahora habrá que esperar qué es lo que el Ministerio Público va a determinar en sus investigaciones. Aquí tenemos que tener claro una cosa y sobre todo hablándole a los señores y señoras también funcionarios públicos. Es decir, el ser funcionario público primero es un gran privilegio, pero representa ser un servidor del Estado, no alguien que llegue a servirse de los recursos del Estado de ninguna manera o de, digamos, alguna situación, Sandy, que lo pueda beneficiar. Entonces, por eso, la existencia de una comisión, en este caso es una comisión presidencial en contra de la corrupción, es algo positivo y cualquiera que de verdad esté inmiscuido, involucrado en actos de corrupción, primero debe ser retirado del cargo, porque evidentemente no le puedes dar esa confianza, pero no para que se vaya a su casa, porque eso es muy sencillo, es un premio, denunciado o querellado penalmente y si tiene que purgar cárcel por varios años porque su responsabilidad como funcionario público se incrementa hasta en una tercera parte de la pena que se puede imponer a un ciudadano común por esta misma situación que defraudó en la confianza al erario nacional, pues bueno, ojalá que así sea. También recordemos un aspecto más, Sandy, son 20 años los que cada persona que es cuentadante del Estado tiene como responsabilidad precisamente ante los guatemaltecos en la materia penal y en la materia civil. Efectivamente, Julio, y esto es obviamente para investigaciones que se puedan iniciar después de que una persona, un funcionario público en este caso, pues deje el cargo, ¿no? Todavía tiene cierta responsabilidad de estos 20 años que tú mencionabas. Pero Julio, aparte de ello, es importante enviar ese mensaje a los funcionarios, cambiar un poco ese chip de que, bueno, al Estado se llegan a servir. Algunos piensan así, probablemente, y se han dado algunos casos de corrupción ya a lo largo de los años. Y que obviamente a lo interno del Estado se investigue y se garantice también esa transparencia. Eso es muy importante porque los guatemaltecos queremos que se utilice bien nuestro dinero. Lo hemos dicho muchas veces aquí en A la Medida, Sandy, si me permito lo repetiré una vez más. La lucha contra la corrupción es un tema de nosotros los guatemaltecos y debe empezar precisamente por nosotros. Si hay funcionarios que han caído en actos de corrupción, que sean denunciados. Excelente. Y si usted como ciudadano conoce algún funcionario de empleo público que también está involucrado en un posible acto de corrupción, denúncielo. Veamos otros datos para darle sustento, por favor, a nuestro análisis de la noche. En el evento, Sandy, se destacó la presentación de 22 alertas por parte de la población guatemalteca, es decir, la participación ciudadana que estamos hablando, que es tan importante. De hecho, fíjate, Sandy, ese fue uno de los puntos que destacó el comisionado contra la corrupción. Afirmó que trabajan en formas en las que la población pueda precisamente comunicarse con la comisión para realizar denuncias específicas en casos de corrupción de cualquier funcionario o empleado público. El presidente Alejandro Yamatei también informó que el objetivo principal de esta comisión contra la corrupción es que las denuncias ciudadanas sean trasladadas al Ministerio Público y de esa forma evitar la corrupción dentro de las instituciones de gobierno. El trabajo es titánico. ¿Por qué? Porque realmente esto ha estado enquistado en el Estado guatemalteco por décadas. Pero la lucha contra la corrupción debe iniciar, debe endurecerse y debe ser ejemplar. Solo de esa manera las cosas van a cambiar en Guatemala. Y este punto es bueno también que la ciudadanía se puede involucrar en el sentido que si hay algún tipo de anomalías que se puedan detectar, si hay algún tipo también de evidencia que se pueda tener en contra de un funcionario público, que se pueda presentar, se puedan comunicar a esta comisión para que le dé seguimiento también. Y creo que al final entonces darle, pues obviamente seguimiento a estos casos, poner las denuncias, le trasladan también esa información al ciudadano de que sí se puede finalmente confiar en esta comisión y que obviamente también van a investigar, porque a veces uno cree, bueno, son instituciones del gobierno, porque la comisión obviamente depende del Ejecutivo. Entonces es como que fueran hermanitos, piensa uno, pero vemos que la situación, pues por lo visto, no es así. La única manera en que esta comisión se gane la credibilidad y confianza de la población es de verdad demostrando que está haciendo un buen trabajo.
Ahora en este segundo informe nos han dicho que, aunque investigan 22 denuncias, presentaron ya concretamente 4 querellas penales ante el Ministerio Público. Entonces lo que se espera son los resultados. El trabajo también conjunto de la Comisión Presidencial contra la Corrupción con el Ministerio Público va a ser importante para que le pueda trasladar evidencia de estos posibles hechos delictivos. Pero no habrá otra manera en que de verdad la población confíe, para lo que estamos hablando, denunciar a cualquiera que trate de aprovecharse de esa condición de funcionario de empleo público hasta que no veamos resultados concretos, tangibles. Hoy estamos, digamos, analizando este tema y lo estamos viendo de una manera positiva, porque aunque parecería lo más lógico lo que tú dijiste, que es decir que por ser parte del mismo gobierno no va a denunciar a nadie, estamos viendo que no es así, que se están rompiendo esquemas y eso es bueno. Definitivamente, Julio. Son puntos positivos que se pueden tener y aparte recordemos, si es uno de los principales ejes del gobierno, el tema de la transparencia, bueno, hay que presentar esos ejemplos y qué bueno que se está haciendo, qué bueno que se investiga. Ahora esperamos la parte del Ministerio Público para de esta forma entonces ver los avances en cuanto a las denuncias presentadas. Definitivamente que sí, Sandy, eso será. Y mira, antes de que vayamos a la pausa, porque vamos a ir, te quiero decir algo. Tú conoces el aeropuerto La Aurora, ¿no? Muy bonito, pequeñito, eso sí, en medio de la ciudad. Pareciera que ya fuera a reabrir sus actividades, pero hoy por hoy pareciera ser que también está lejos esa reapertura del principal puerto de entrada de turistas a este nuestro país. Muchos preguntan cuándo iniciarán actividades. Bueno, vamos a analizar el tema después de la pausa. Así que, señoras y señores, por favor no cambien, porque recuerde que nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar en sintonía. Le damos información acerca de las actividades del Aeropuerto Internacional La Aurora. En septiembre podría reiniciar esta actividad. Sin embargo, las autoridades no tienen fecha exacta aún. Lo que sí han adelantado es que van a instalar un centro de salud para atender a los viajeros. Varias fechas se han mencionado para la reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora. Esta reapertura podría darse en septiembre, pero la Dirección de Aeronáutica Civil señala que no hay una fecha específica aún. Un kiosco que en base a un convenio entre Aeronáutica Civil y este ministerio se instaló en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En conjunto tenemos médicos especialistas con una cámara térmica, el cual está llevando inspección de todos los pasajeros que ingresan a Guatemala a través de dicho aeropuerto antes de migración. Se está tomando las temperaturas. En dado caso hay alguna sospecha o un indicio de una alta temperatura a través de la cámara térmica, el Ministerio de Salud ya tiene un protocolo establecido para llevar a cabo. Cuando se restablezca el servicio aéreo comercial en el país, los viajeros tendrán que presentar entre sus requisitos de vuelo el resultado negativo de una prueba de COVID-19 PCR, con no más de 72 horas de haber sido extendida. Hasta el momento pues se tiene establecido como algo obligatorio el tener una prueba PCR, máximo 72 horas. Tenemos ya establecido que eso va a ser un requerimiento para todos los viajeros hacia Guatemala. Hemos estado recibiendo ya vuelos de rescate humanitario o repatriación de guatemaltecos. Lo del caso último, el vuelo de Iberia, aterrizó con 195 pasajeros guatemaltecos, todos ellos portando una prueba PCR. En dado caso, porque puede existir que en dado caso venga un pasajero, ya sea internacional o guatemalteco, sin la prueba, entonces vamos a tener listo ahí el protocolo de poder llevarlos a hacer la prueba, o bien el mismo pasajero puede elegir si prefiere hacer una cuarentena bajo la vigilancia del Ministerio de Salud. Argueta adelantó que las aerolíneas comerciales no tendrán restricciones con relación a los horarios. Este tema cobra espectacular y total importancia al analizar una situación. ¿Sabe usted que para reactivar la economía, al final de cuentas, un paso importante será la apertura del Aeropuerto Internacional La Aurora? Ahí la importancia, sobre todo para el tema del turismo. Veamos estos datos, por favor, proyectados en pantalla y analicemos el tema. Sandy, el director de Aeronáutica Civil, espera que las puertas del Aeropuerto Internacional La Aurora abran, sí, pero a finales de septiembre. Bueno, eso se espera, no es que sea una confirmación.
Entonces imagínate tú, ¿verdad? Sin embargo, la fecha exacta aún no está definida y también podría cambiar en cualquier momento dependiendo del desarrollo de la pandemia. Recordemos que el gobierno de Guatemala decidió cerrar el aeropuerto tras conocerse el primer caso de COVID-19 del país para evitar su propagación. Yo solo quiero poner como parte de la discusión del análisis lo siguiente: El Salvador reabrió ya la semana pasada los vuelos internacionales y entonces ahí es donde vemos la importancia que esto tiene. ¿Qué tan riesgoso? Lo entiendo perfectamente, ¿verdad, Sandy? Que al aperturar un aeropuerto te pueden llegar más contagios, aparentemente. Pero es que en algún momento tenemos que hacerlo. Exacto. Entonces, ¿qué tan conveniente es esperar todo este tiempo? Pero también recordemos que una de las medidas por las cuales se cerraron fronteras fue porque se quería evitar que el virus llegara a los países y se pudiera registrar un aumento. Pero ahora ya todos los países prácticamente pues han registrado casos positivos. Pero lo importante en este momento va a ser los protocolos que se puedan implementar, Julio. Eso sí. Tanto por parte de autoridades de aeronáutica civil como de las distintas aerolíneas. Pensar en extremos, por ejemplo. Se tiene que establecer, y de hecho como se está operando en otros aeropuertos, es que obviamente no se va a llenar el cupo, los pasajeros entonces que tiene el avión, sino obviamente también hay que mantener el distanciamiento. Pero también en un escenario, ¿qué pasa si uno de los vuelos tiene un atraso y entonces se juntan dos vuelos? A ver, siempre va a pasar esto. No se puede aumentar la cantidad y no se puede llenar también los asientos, sino que obviamente hay que pensar en extremos como estos. Mira, me gusta lo que estás diciendo, pero yo lo quiero responder de la siguiente manera, casi que con otra pregunta, para ti y para ustedes ahí en casa. ¿No estamos próximos a reabrir el funcionamiento del transporte público, urbano y extraurbano? Hay más riesgo allí, en todo caso, que en el transporte aéreo. Porque el transporte aéreo ya traerá inclusive los estándares internacionales de la IATA, los estándares internacionales de las mismas aerolíneas y los estándares también internacionales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Entonces, yo realmente... Es más fácil controlarlo, yo creo que es más fácil controlarlo, sí, así es. Totalmente. Sin duda se necesita para poder de esta forma ir como que reactivando también la economía, porque recordemos que hay personas que obviamente también tienen que viajar por cuestiones de trabajo y así. Correcto. Entonces también va a ser muy importante. La fecha todavía no se ha dado, pero sí hemos visto que, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional La Aurora ya se han hecho la señalización correspondiente en cuanto a los espacios que se deben tomar, ya se empezó. De hecho, hace unos meses cuando se hizo, la gente empezaba, unos a emocionarse y otros a criticar que por qué lo estaban haciendo, pero hablábamos un poco acerca del plan de preparación que deben tener las autoridades. Ya se tiene este punto, ya está listo. Ahora ver entonces cómo pueden plantearse el funcionamiento correcto y adecuado para evitar también los contagios. A ver, en un mall, en un centro comercial vas a tener también, o en un mercado, una alta concentración de personas. De hecho, vimos, por ejemplo, con la reapertura, la concentración de personas en mercados tan importantes como el de la terminal. Pero lo que sí es un gran riesgo, y eso sí no sé cómo evitarlo, ¿verdad?, es el hecho del aire acondicionado, que funciona de manera constante en una cabina presurizada de los aviones, porque de lo contrario, la gente se asaría ahí adentro. Lo dejo ahí para el análisis y la reflexión, mientras le pido a nuestra producción que nos muestre más datos, por favor, Sandy. Ahí los tiene usted en pantalla. A ver, la decisión de reabrir el aeropuerto, al final de cuentas, Sandy, fíjate que termina pasando a lo que puede hacer la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque en este momento depende del Ministerio de Salud Pública, que deberá evaluar el riesgo que podría traer para los guatemaltecos. Autoridades del aeropuerto ya están tomando las medidas que tú estabas hablando, es decir, el uso obligatorio de la mascarilla, la toma de la temperatura, las cámaras térmicas y además una clínica especializada para los temas de COVID-19 dentro del aeropuerto. Esta es una época incierta, al final de cuentas. Mucho puede cambiar en un mes. A fin de cuentas, la decisión debe tomarse sobre la base de lo que es mejor para la población guatemalteca, y aquí el tema es otra vez difícil y volvemos a la génesis de muchos problemas. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es primero, la salud o la economía? ¿O cómo mantener una balanza, un tema de equidad entre ambos? Porque está bien cuidarse de la pandemia, pero es que si no también la gente está perdiendo oportunidades y está muriendo de hambre si no tiene trabajo. Efectivamente, Julio. Y bueno, recordemos que en varios países se han establecido políticas que, por ejemplo, no se permite el ingreso o que ciertas personas puedan viajar si no se han realizado una prueba de COVID-19 en las últimas 24 horas o en las últimas 48 horas. Entonces, cuando se inicie la actividad en el Aeropuerto Internacional La Aurora, es importante que
nosotros podamos averiguar cuáles son esos requisitos para que luego no podamos perder también nuestro vuelo por no cumplir con los mismos. Para concluir, pues básicamente este tema, hay una seguridad, y es una seguridad extrema en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y eso es también bueno para el país, a efecto de evitar un segundo rebrote o una segunda ola de COVID-19 que se salga de las manos. Así que vamos a la pausa, Sandy, ¿te parece? Por supuesto, regresamos enseguida. Somos a la medida. ¿Sabe usted que ya el turismo puede empezar a reactivarse? Y de hecho puede empezar a hacerlo ya para este mes de agosto y septiembre. El INGUAT ha hecho 13 guías de protocolos que deben de seguirse para precisamente tener un turismo tanto interno como externo más seguro. Ha pedido la colaboración de las municipalidades para que puedan implementarse y seguirse estas guías que han consensuado con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Por favor, vea la información. El Instituto Guatemalteco de Turismo ya trabaja en campañas para que cuando tengan la autorización, las personas realicen turismo interno y con ello tratar de recuperar la economía de este sector en la temporada de fin de año. El 85% nos decía que ellos van a salir a viajar dentro del país, nomás se aperture un poco más la movilización. De hecho, ya con la posibilidad que tenemos hoy de movernos dentro de departamentos, la ocupación hotelera empezó a incrementarse. Y vemos con buenos ojos que esto vaya a suceder. Nosotros creemos que si se abre el turismo local de septiembre a diciembre, todavía quizá pudiéramos rescatar unos 2 millones de turistas locales y por lo menos una derrama económica de unos 9.000 millones para toda la industria turística. La semana pasada lanzamos una campaña de sensibilización, que esta campaña va dirigida al ciudadano, que lo que busque es sensibilizar a las personas para que cuando vean un turista no lo traten mal, que lo reciban bien. A mediados de septiembre, pues empecemos a lanzar ya la campaña para motivar al viaje. Ya estamos listos para sacar esa campaña y presentar incluso la página Paseo Guatemala, que va a ser nuestra plataforma digital de promoción de turismo local, en donde van a encontrar ahí los más de 400 paquetes turísticos que los turoperadores nos han presentado en nuestras 7 regiones turísticas, para que el guatemalteco ya empiece a viajar dentro del país. Este año se perdieron 2 de las temporadas altas de turismo, en Semana Santa y ahora en agosto, pero buscan que con esta reapertura se recupere en cierta medida la economía del sector. Según el sondeo del INGUAT, las personas irían a visitar lugares naturales y abiertos. Se prevé que los lugares más visitados sean Petén, Izabal, Las Verapaces, Retaluleu y Panajachel. Autoridades y transportistas urbanos iniciaron con una mesa de diálogo para poder de esta forma planificar la reactivación del servicio. Dentro del documento que presentaron transportistas urbanos a las autoridades, se encuentra la solicitud para que el Estado de Guatemala les otorgue una indemnización de $50,000 a cada propietario de autobús convencional, según se lee en la documentación a la que tuvimos acceso. Esto equivale a 350,000 quetzales. Esta propuesta sí está contenida en el documento que presentaron. Nosotros tuvimos acceso al documento y vemos que sí está plasmada ahí, aunque todavía no se ha discutido. Es correcto. Lo que sucede es que, como le repito, el transporte ha tenido muchas aristas. Dentro de ellos es que, lógicamente, pues el transporte en su momento ha brindado el servicio por mucho tiempo a la ciudad capital y toda la situación, y hay algunos elementos ahí por los que se plantearon, pero ese punto, lógicamente, al ir avanzando las reuniones, y pues se podría desvanecer si se concluyen algunos de los temas antes o prioritarios de ello, ¿verdad? Durante una reunión, los empresarios del transporte señalaron que también se abordó sobre la liberación de la tarifa del pasaje, un subsidio para los usuarios, además del reinicio de labores. A ver las propuestas que tenía la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, que como lo mencionó en su momento son 3, ¿verdad? Que básicamente va enfocado al tema de la tarifa, ¿verdad? Obtener una liberación de la tarifa, porque las subvenciones, en este caso denominado subsidio, vaya directamente hacia el usuario, que consideramos que es lo más oportuno. Y pues básicamente en relación a ello, pues traería que nosotros tuviéramos una liberación de tarifa, ¿verdad? Porque ya con un subsidio directo al usuario, pues se entendería directamente de ello.
Se tiene previsto que las reuniones continúen en los próximos días con el fin de alcanzar acuerdos. ¿Sabe usted que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como la CEPAL, dio a conocer en un informe el día de hoy las graves carencias que hay en la región latinoamericana y por supuesto aquí en Guatemala, que pertenecemos a esa región, como es obvio, en el tema del acceso al Internet, a las redes y a todo aquello que se está utilizando ahora como herramienta, por ejemplo, para el estudio, para el trabajo y para otros quehaceres en medio de la pandemia del COVID-19? Por favor, vea la información aquí en A la Medida. El 66.7% de los habitantes de la región latinoamericana tiene conexión a Internet, mientras que el resto no tiene o es muy limitada debido a su situación económica y social. En el caso de Guatemala, adoptar el modo teletrabajo también es un reto, pues solo un 14% de trabajadores se encuentra en dicha modalidad. El cuarto mensaje es que hay 40 millones de hogares que no están conectados. Y de ahí lo que se deriva, lógicamente, es que hay 32 millones, 46% del total de los niños de entre 5 y 12 años que no pueden hacer teleeducación. Este sí que es un tema de mucho fondo que creemos que debe ser abordado. Sexto, el 79% de los ocupados está en actividades que no necesariamente pueden hacerse vía teletrabajo. Así es de que sí, el teletrabajo bienvenido, pero hay 79% de los ocupados en actividades económicas que no se pueden hacer por vía teletrabajo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que decíamos al principio, que solo el 21,3% de los ocupados está en actividades que pueden hacerse vía teletrabajo. Entonces, en Europa y Estados Unidos, pues se trata del 40%, es decir, son más las actividades que se pueden hacer por teletrabajo, por lo tanto, el porcentaje de ocupados que puede teletrabajar es mayor. El último censo de población y vivienda señaló que Guatemala solo el 29% usa Internet, el 78% no usa computadora y un 69% no usa Internet. Llegamos al final de este programa. Gracias por su sintonía. Que descanse. Chao, lo esperamos mañana.